Muy buenas tardes, un feliz festivo para todos. Bueno, hoy para los que me conocen saben que las personas que más admiro en la vida es a la historiadora colombiana Diana Uribe. Realmente es una persona que ha trabajado sobre el cómo se difunde la historia y más que eso juega un papel fundamental en el cómo se ven las cosas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a creer que tenemos la verdad absoluta porque nacimos bajo cierto contexto, pero realmente es mucho lo que hay detrás, ¿no? Entonces es importante empezar a cambiar los paradigmas de Oriente, Occidente, buenos y malos, izquierda y derecha. Es por esto que hoy les traje un resumen de un libro, un poco cambiando las novelas, que es de lo poco que leo, un libro que intenta entrever la realidad actual, buscando entender el origen para poder saber por qué pasa lo que pasa, ¿no? El libro se llama Brújula para el mundo contemporáneo, entonces espero lo disfruten. Es un libro que busca que entendamos el siglo XXI buscando desbaratar muchas nociones un poco reduccionistas sobre la historia reciente. Todos los sucesos se interpretan con la brújula que se tiene para poder construir sociedades igualitarias, los derechos humanos. En esta narración espléndida, Diana empieza con explicar el escenario actual de Europa, que es uno de los focos de atención de la política actual. Y es en esa pequeña península que durante varias centurias se creó una forma de ver el mundo y la aplicó en su expansión desde el siglo XV, pero especialmente durante el siglo XIX. Entender cómo el proyecto europeo está en crisis a raíz de posturas nacionalistas y xenófobas que subyacen es recaer en viejos fantasmas que la han sacudido a lo largo de la historia. La Unión Europea se concibió sobre un proyecto de aprendizaje histórico sobre los dos suicidios de la razón. Las dos guerras mundiales, un sueño que se construye bajo estados benefactores que se fundamentan en la igualdad y los derechos humanos. Sin embargo, es aquí donde la doble moral ha primado y ha sido causa de muchos problemas. Desde su creación con el no reconocimiento de las naciones creadas con la disolución de Yugoslavia, pero acuerdos por debajo de cuerda con Croacia y Eslovenia por tener economías fuertes. O el trato con Turquía, donde sí me sirve como base para los aviones de lo que serían más adelante las invasiones a Irak, sí me sirve para que reciba refugiados que la Unión Europea no quiere recibir, pero no me sirve para ser parte de la Unión Europea. La historia hace hincapié que son las crisis económicas la causa de los mayores desastres. Así como la crisis de los 30 hundió a Alemania y luego brotaría la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 2008 con sus bonos tóxicos fraudulentos ponen en jaque a Grecia y exacerban los nacionalismos. Sí, como el Brexit revive un pensamiento del Imperio Británico que cae en lo absurdo de poner fronteras donde no las hay, un paradigma de poder que recuerda al colonialismo y que plantean un dilema entre Irlanda del Norte y Escocia por un lado e Inglaterra y Gales por el otro, así como entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Pero no solo es el nacionalismo lo que inunda las noticias hoy, es la institucionalización del racismo. Sí, es como el discurso del odio sin fundamento que recae sobre el mal llamado Medio Oriente, que nunca queda claro en dónde empieza y en dónde termina. Todo ha sido una construcción occidental. Es por esto que es mejor pensarlo en términos de la media luna fértil, que es toda la región que parece una media luna desde el antiguo Egipto hasta Irak. Y no asociarlo solo como árabes, porque la variedad de pueblos que habitan allí es impresionante. Desde kurdos, turcos, asirios, arameos, judíos, drusos, entre otros. Así como tampoco recaer en que todos son musulmanes, pues también hay cristianos y judíos. Así que es una región que contiene muchas lenguas, culturas y tradiciones. Muchos de los problemas que habitan en esta región, como la crisis de los refugiados, los conflictos inminentes por la guerra contra el terrorismo e ISIS, tienen su origen en el colonialismo. Así, es entender que Medio Oriente en toda su extensión fue habitada siempre por grandes imperios. El Imperio Otomano, que duró alrededor de 700 años, el cual había conquistado todo el legado del Imperio Bizantino y que cayó por las potencias occidentales que jugaron y apostaron según sus intereses para fomentar la fragmentación y así disputarse los territorios. Es así como la aparición y lo de moda, los estados-nación, generan la independencia de Grecia en 1821
y son lo que reemplazan las estructuras políticas de vastas entidades territoriales, pero no precisamente de forma voluntaria, sino de manera arbitraria por Francia e Inglaterra, los dos grandes imperios del momento, a través del acuerdo secreto de Sykes-Picot en la Primera Guerra Mundial. Lo mismo que ya habían hecho en 1886 en la Conferencia de Berlín cuando se reparten África. Cuando finalizó la guerra, aunque Estados Unidos no permitió la implementación del acuerdo, las fronteras finalmente se trazaron, traicionando a los pueblos árabes y kurdos que buscaron en la guerra su independencia con el apoyo de las potencias extranjeras, las cuales dividieron sus culturas y fracturaron la unidad árabe. De igual manera, recordemos que es esta región la que cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo, por lo que empieza Inglaterra con la concesión en 1909 en Irán con la empresa Anglo-Persian y más tarde sería Estados Unidos a cargo de la Standard Oil Company en 1945 en Arabia Saudita, que marcaría el inicio del relevo de los imperios europeos a Estados Unidos y la Unión Soviética en el juego de influencias e intervenciones en las políticas del Medio Oriente. Son, en fin, los sucesos que se explica a lo largo del libro y que dejan entrever el sufrimiento, la desigualdad, la frecuente lucha por la búsqueda de la real independencia y de movimientos como el panarabismo, una propuesta de unidad árabe buscando crear nuevos proyectos laicos y con un interés social, pero que no se logran al quedar atrapados en las dinámicas de la Guerra Fría que desencadenan finalmente en una radicalización gradual y en la mezcla de la religión y la política. Pero también surge la islamización política por el conflicto con Israel. El conflicto árabe-israelí no es una historia de orígenes bíblicos como se cree. Este se origina en 1948 cuando el racismo de Europa expulsó a los judíos y el mismo colonialismo europeo los puso en tierras árabes bajo dominio inglés en 1923. Y allí empieza una oposición en la región al no reconocer el nuevo Estado y atacarlo, y a su vez defenderse y crear una justificación racista contra toda la población palestina con apoyo de las potencias occidentales. Sin embargo, es importante entender que en sí el Islam no es radical por naturaleza, en general tiene muchas vertientes y por tanto muchas interpretaciones, y dentro de sus corrientes está el wahabismo, que es una corriente moderna creada bajo la visión del Islam de Arabia Saudita y algunas monarquías del Golfo, que crearon para contraponerse contra el panarabismo, que veía con recelo Estados Unidos por catalogarse como comunista. Relatos adicionales se narran, como la invasión a Afganistán en respuesta del atentado de las Torres Gemelas, seguido de una invasión a Irak que desencadenan en la guerra contra el terror, que simplemente deja por sentado a países que no tengan afinidad con Estados Unidos, manipulaciones y doble moral frente a una supuesta defensa de la democracia, pero que solo es una máscara frente a toda la barbarie ante la intromisión en una región que ha creado tanto resentimiento, lo cual desencadena en el surgimiento de ISIS y una crisis de refugiados que se hace inevitable ante la búsqueda de una salida a un conflicto que no parece tener fin. Es una crisis que en los titulares aparece como europea, pero no, los refugiados es una realidad global, azotada por el mayor desplazamiento desde la Segunda Guerra Mundial, con 75 millones de personas que se han visto obligadas a huir del cambio climático, la persecución, la falta de oportunidades y la principal, el conflicto. Pero no solo es Medio Oriente con países como Siria, Afganistán, Sudán del Sur o Somalia, que huyen a Jordania, Líbano, Turquía, Egipto, Europa. También es Latinoamérica con países como El Salvador, Guatemala, Honduras, que huyen a México y Estados Unidos, o el panorama reciente con Venezuela, así como países africanos que intentan llegar a Estados Unidos. Entendiendo un poco más todo lo que hay detrás de lo que se escucha a diario, el libro recorre los nuevos panoramas después de la disolución de la Unión Soviética y la caída del comunismo y hace hincapié en la única forma en la que vivimos ahora, el neoliberalismo. Le da un enfoque para entender las contradicciones de pensar cómo se aplicaron las teorías marxistas en Rusia, China, Cuba y Corea del Norte, que aunque explicaron muchos fenómenos de desigualdad dentro del sistema,
También han mostrado que cualquier teoría puede ser acomodada al servicio de un régimen interesado en mantener el poder. A lo largo de la historia se han establecido modelos mutuamente excluyentes como el capitalismo y el comunismo, que lo único que han mostrado es ser incapaces de crear un mundo de sociedades igualitarias, libres y tolerantes. Finalmente, el libro tiene un apartado en el reto más apremiante que haya tenido que experimentar la especie humana: el cambio climático. Bueno, y prácticamente así es como acaba. Obviamente es un resumen bastante resumido, realmente. Es importante que lo lean y vean la exquisitez de la cantidad de historias y detalles que Diana nos narra, junto con un audio y junto con una banda sonora espectacular que vale la pena. Un abrazo y un beso.